La ciudad llevaba horas apagándose como un animal cansado cuando el último encargo llegó a la pantalla del tablero digital de la furgoneta de Mark Rylance. Una notificación que no provenía de la app habitual, sino de un programa beta que Kick-Ass había comenzado a implantar en secreto entre los repartidores más constantes. Una inteligencia artificial diseñada para encontrar rutas imposibles, atajos que no figuraban en los mapas oficiales, caminos que solo existían en el cálculo frío de un algoritmo que no entendía de supersticiones humanas ni de lugares que debían evitarse. Y Mark, agotado pero tentado por el incentivo económico, aceptó sin saber que en ese gesto trivial acababa de consentir algo más que un cambio de ruta. Había autorizado una intromisión en su realidad, una fisura. La ruta lo condujo lejos de las avenidas iluminadas, hacia un sector industrial muerto, donde los almacenes parecían tumbas de concreto y las farolas fallaban como si el propio vecindario se negara a ser visto. Y mientras la furgoneta avanzaba por calles que no recordaba haber transitado jamás, el sistema recalculaba con una insistencia casi ansiosa, como si tuviera prisa por llevarlo a un punto específico, un punto que no figuraba en ningún plano urbano. Cuando la voz sintética indicó que girara hacia un callejón que parecía recién nacido de la nada, Mark sintió la primera punzada de extrañeza, una intuición antigua que el cuerpo reconoce antes que la mente, pero la desoyó. Porque los humanos solemos ignorar las alarmas internas cuando una pantalla les promete eficiencia, y fue en ese giro cuando el mundo se desalineó. Un parpadeo de las luces, una interferencia sonora que no pertenecía a ningún aparato conocido, y la sensación de que el espacio se doblaba sobre sí mismo como una hoja de papel húmeda. No hubo choque ni impacto, solo una transición silenciosa, una continuidad rota, y cuando el vehículo se detuvo, ya no estaba en la ciudad sino en un corredor interminable de paredes amarillas, un amarillo enfermo que no evocaba luz sino descomposición, un tono que parecía filtrarse en la percepción y manchar los pensamientos, y el aire tenía la densidad de un lugar que llevaba siglos sin ser ventilado, cargado de humedad, polvo antiguo y una dulzura corrupta que recordaba vagamente a carne olvidada en una habitación cerrada. Mark descendió del vehículo, y el silencio lo envolvió de una manera antinatural, porque no era la ausencia de sonido, sino la presencia de un zumbido continuo, una vibración baja que no provenía solo de las luces fluorescentes, sino del propio espacio, como si el lugar respirara de forma mecánica, y cada paso sobre la moqueta esponjosa producía un sonido amortiguado que no rebotaba en las paredes, que parecía ser absorbido por el laberinto como alimento. Los pasillos se multiplicaban sin lógica arquitectónica, bifurcaciones que no llevaban a ninguna parte reconocible, ventanucos opacos que mostraban más pasillos, más luz amarilla, más repetición, y la mente humana programada para buscar patrones comenzó a fallar ante la geometría de un lugar que no respetaba ninguna intención de diseño humano, un no lugar que parecía existir solo para mantenerse a sí mismo. Cuando Mark consultó el dispositivo que lo había traído hasta allí, el mapa ya no era un mapa, sino una abstracción, un diagrama que no representaba un entorno, sino un proceso. Líneas entrelazadas como un circuito nervioso artificial, y en el centro un punto rojo que no marcaba una ubicación, sino una condición, presencia detectada. El botón que decía calcular salida no era una promesa, era una instrucción, y al pulsarlo la inteligencia que había aprendido a guiar humanos por calles reales comenzó a adiestrarlo en un espacio que no necesitaba ser comprendido, solo recorrido. El subconsciente percibe lo que Mark no puede, que cada paso no es una elección sino una confirmación, que el laberinto no se organiza para ser escapado, sino para ser experimentado, y que el algoritmo no busca sacarlo, sino mapear la reacción humana dentro de una arquitectura viva que se alimenta de orientación, miedo y repetición. Los primeros sonidos que no pertenecían al zumbido aparecieron como anomalías, pasos amortiguados que no coincidían con los suyos, susurros que no formaban palabras pero sin intención, y en las paredes mensajes escritos por manos que ya no estaban allí, advertencias contradictorias que no pretendían ayudar sino sembrar una duda permanente, porque en los backrooms la duda es una forma de energía, una vibración que el lugar aprende a imitar. La sensación de ser observado no provenía de una mirada concreta, sino de la conciencia progresiva de que el espacio respondía a su presencia,
que cada esquina doblada modificaba imperceptiblemente el comportamiento del entorno, como si el lugar registrara su patrón de movimiento para optimizar la siguiente trampa. La primera silueta que creyó ver no fue una criatura definida, sino una discontinuidad en la luz, una región donde el amarillo parecía plegarse sobre sí mismo, formando una sombra que no correspondía a ningún objeto, y esa fue la primera señal de que aquí las entidades no eran cuerpos, sino fallos de percepción, errores intencionales en la manera en que la mente humana interpreta un espacio que no fue diseñado para ser visto por ojos humanos. A medida que avanzaba el tiempo, dejaba de comportarse como una línea y se convertía en una estancia, una habitación invisible donde cada minuto parecía estirarse o comprimirse sin razón. Y el narrador comprende que en este lugar el tiempo no fluye, se acumula y los humanos son simplemente recipientes temporales para esa acumulación. El primer mensaje claro en la pared decía que no confiara en los ecos, pero Mark aún no sabía que los ecos no eran sonidos, sino versiones incompletas de quienes habían pasado antes por allí, residuos de conciencia que el lugar reutilizaba como interfaz emocional. Y cada palabra escrita era una negociación fallida entre la mente humana y una arquitectura que no comprendía el lenguaje, pero sí la desesperación. Cuando la Ad señaló una puerta como salida, el concepto de salida ya había sido reconfigurado porque en los backrooms no se sale, se transita a otra capa de comprensión y al cruzar el umbral Mark no avanzó en el espacio, descendió en el significado de su propia existencia, dejando atrás no un lugar, sino la ilusión de que los lugares existen para ser habitados por humanos.